En esta ocasión tenemos el tiempo para poder reflexionar sobre la palabra maravillosa de nuestro Señor en un día especial. Hoy pues estamos celebrando la Navidad y todos nosotros sabemos que para aquellos que conocemos a Cristo y que lo amamos, pues la Navidad es algo permanente y continuo en nuestro corazón porque Él es el regalo que Dios efectivamente nos dio a todos y cada uno de nosotros por la eternidad. Pero por sobre todo para ahora, para que hoy podamos recibir, disfrutar y tener acceso a todos sus beneficios por medio de la fe. Y en la medida en que nosotros veamos su misericordia, su gracia, su amor y todo lo que Él hizo por nosotros, en esa misma medida, efectivamente, nosotros vamos a poder crecer en nuestra confianza hacia Él. Porque la fe nuestra se fortalece cuando vemos la gracia y la misericordia del Señor para con nosotros. Cuando estamos atentos a su amor, cuando estamos atentos a su perdón, cuando estamos atentos a su fidelidad, cuando estamos atentos a su redención, a su salvación y a todo lo que Él ha hecho por nosotros, aún siendo pecadores, en esa misma medida vamos nosotros a poder tener más confianza en Él, y esa confianza tiene que ver directamente con el tamaño de nuestra fe, la cual va a poder realmente arrancar todas las bendiciones que nos ha dado. Y no olvidemos que es nuestra fe en Él, nuestra fe en Jesucristo. No es necesariamente nuestra fe en lo que Él va a hacer por nosotros, sino es nuestra fe en lo que Él ya hizo por nosotros, ¿verdad? Y nuestra fe en Jesucristo, por el amor que Él nos tiene, concluye que efectivamente Él se va a encargar de bendecirnos permanente y continuamente, y conforme lo ha dicho en su palabra, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, porque el bien y la misericordia es Él, morando y viviendo en nosotros. Y algo maravilloso que la propia Escritura también nos muestra es que nosotros tenemos que aprender, conocer, experimentar todo el bien que está en nosotros, todo el bien que está en nosotros por Jesucristo. Esto es todavía algo que nosotros no lo estamos experimentando absolutamente, porque obviamente no hemos tocado ni de cerca, ¿no es cierto?, un poquito más abajo de la superficie de ese amor, de ese poder y de esa gracia de Dios para con nosotros. Pero sin embargo, hoy estamos en este proceso en el cual nuestro Padre amoroso nos va llevando de la mano por medio del camino, en circunstancias distintas para todos y cada uno de nosotros, pero como propósito Él tiene el que efectivamente nosotros lo veamos cada día a Él más y más, ¿verdad? En ese amor que Él nos tiene para con nosotros. Aquí no hay que fijarnos tanto en el amor que nosotros tenemos para Él, sino en el amor que Él tiene para nosotros. Porque en la medida en que nosotros absorbamos el amor que Él tiene para nosotros, va a haber una respuesta de nuestro corazón para amarle más y más y más. Porque finalmente nuestro amor no es más que el reflejo del amor de Él para con nosotros. Y por eso nos dice la Escritura algo maravilloso, que así como Él es, somos nosotros en este mundo. Eso significa que si Él es santo ahora, Él es santo, santo, santo. Así somos nosotros desde la perspectiva de Dios para Él. Y no somos santos, santos, santos porque nosotros hagamos cosas buenas, porque nosotros no tengamos malos pensamientos, porque nosotros ya no digamos palabras que a veces efectivamente pues pueden contaminar a otros. No, somos santos, santos, santos porque Él es santo. Es decir, el ADN de Él, la sustancia de Él, la materia prima que Cristo es, que Dios es la que ahora está en nuestro corazón. Y esa materia prima es la que tiene que irse edificando en cada uno de nosotros, y en esta medida, ¿verdad? Vamos a ver cómo el Espíritu Santo está formando, 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 formando a Cristo en nuestra propia vida. Y ahora podemos ya en nosotros mismos, de nuestra experiencia, comenzar a percibir algo de lo que Él es dentro de nosotros. Evidentemente todavía nosotros vemos nuestras limitaciones como hombres de carne, todavía vemos, ¿verdad? Ciertas características en nosotros que efectivamente están allí presentes, que obviamente no tienen nada que ver con lo que Cristo es, pero sí que también comenzamos a ver ya algo o mucho, dependiendo de la experiencia de cada uno de nosotros, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia,
de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, del dominio propio, de la santidad, de la justicia y de la verdad que Cristo es. Ya comenzamos a ver algo de eso en cada uno de nosotros, porque nosotros nos conocíamos como éramos, pero ahora vemos que de alguna manera en ciertas áreas de nuestra vida lo que Él es comienza a ser una realidad en nosotros. Ahora, todavía lo que Él es o la parte de lo que Él es ya comienza a ser una experiencia en nosotros, todavía es una experiencia demasiado pequeña porque todo esto tiene que llegar a la perfección. Y nosotros tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo conforme a la promesa de nuestro Señor y Salvador. Así que es maravilloso saber que este regalo precioso que Cristo es para ti y para mí, es un regalo por la eternidad de nuestro Padre, ¿verdad? Para siempre. Qué lamentable es que, pues, en estas fechas de Navidad, pues todo esto de alguna manera hoy se haya aterrizado a regalos, a reuniones, simplemente, ¿verdad? O a veces a buenos deseos, que pues están bien, pero no recogen, ¿no es cierto?, el espíritu central que es Cristo morando en nuestro corazón. Es interesante ver que ahora en los chats todo el mundo manda saludos de Feliz Navidad, y todo está bien, ¿no? O sea, no estamos en contra de aquello, pero el espíritu mismo que es Cristo muy posiblemente no está en los buenos deseos necesariamente, sino está en efectivamente nuestro espíritu morando en nuestro corazón diariamente y a la espera de que tú y yo estemos volteándonos a Él, volviéndonos a Él permanentemente para recibir toda su bendición y todos sus beneficios. Así que, pues nada, agradecemos al Señor por este tiempo. Yo quisiera ir a Juan 11. Aquí tenemos nosotros un evento histórico muy conocido que marcó, ¿verdad?, la vida de Jesús respecto de la resurrección de Lázaro, en donde a partir de allí los judíos, en lugar de creer poderosamente en el Hijo de Dios, en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, decidieron matarlo, decidieron acabar con su vida, porque todo el mundo se iba tras de él y peor después de esa señal que había hecho la resurrección de Lázaro, en donde pues estaba causando una tremenda conmoción entre los judíos y ya era ineludible el que Lázaro efectivamente era, ¿verdad? El que Cristo era Dios, porque definitivamente como, ¿verdad? No serlo si es que efectivamente se estaba resucitando a un muerto y una resurrección que había sido absolutamente patente para todos los judíos. Pero yo quisiera no referirme necesariamente a la resurrección, porque era un propósito, pero dentro de esta circunstancia hay un tema muy importante aquí en esta historia y que tiene que ver con la relación de Marta, de María, de Lázaro con Jesucristo, ¿verdad? Nosotros conocemos algunas historias que han quedado escritas en la Biblia para nosotros el día de hoy respecto de Lázaro, de Marta, de María. Es decir, había una relación muy estrecha y muy especial, ¿verdad?, de esta familia, de Marta, de María y de Lázaro. Ellos vivían en un pueblo cercano a Jerusalén, Betania, ¿verdad? Y llegaron a tener una relación muy estrecha con Cristo Jesús. Al punto que hay varias historias, por ejemplo, la famosa historia de Marta y María. Ustedes recordarán cuando el Señor fue a la casa de ellas y Marta estaba muy afanada con muchas cosas, pero María se puso a los pies de Jesucristo y las famosas palabras que arrancó de él fue, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la mejor parte. Fíjate que siempre la mejor parte para nosotros es escuchar a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, en cualquier circunstancia en la que te encuentres. La mejor parte es siempre venir a Él y escucharle, porque ahí es donde nosotros vamos a tener las respuestas, vamos a tener el ánimo, vamos a tener la fortaleza, vamos a tener
¿verdad? Toda esa energía de nuestro Padre a nuestro favor para darnos paz, seguridad, tranquilidad, esperanza, darnos la fe que necesitamos y que Él, por supuesto, nos pueda demostrar maravillosamente su poder en medio de las circunstancias. Entonces, esto es un tema importante, ¿no? Esta historia que quedó registrada ahí, que mucho se habla, pues, de estas palabras que Cristo pronunció por María. Pero también hay otra historia con María, y María fue la mujer que derramó ese famoso perfume de alabastro, ustedes recordarán, y que ella, la escritura dice que regó sobre su cuerpo, sobre sus pies, y que enjugaba, ¿verdad? Con sus cabellos, o secaba los pies de Jesucristo, ¿no? Entonces ella también es la famosa María, ¿verdad? Que nos registra la escritura de esta perspectiva. Y Lázaro, que era el hermano, ¿verdad? Ahora pues está inmerso dentro de esta nueva historia, que es una historia bastante conocida para nosotros. Pero es interesante ver cómo la escritura aquí nos demuestra en esta relación que Dios quiere tener con nosotros. Es decir, la relación de Marta y de María y de Lázaro es una relación que muestra, ¿verdad?, el anhelo y el deseo que nuestro Padre tiene efectivamente para relacionarse con todos y cada uno de nosotros. Una de las razones de la Navidad o de lo que implica la Navidad ahora por nosotros era efectivamente el regalo de Jesucristo para que Cristo sea el punto de encuentro del Padre con nosotros y de nosotros con el Padre. Es decir, Jesucristo, el amor expresado en carne por nuestro Padre para nosotros, es el punto de encuentro, ¿verdad?, de Él con nosotros y de nosotros con Él. Por eso es que no se olvide, no hay otro nombre dado bajo el cielo por medio del cual uno pueda llegar a ser salvo, sino solamente el nombre de Jesucristo. Es decir, no hay ninguna otra posibilidad por la cual nosotros podamos llegar a tener una relación de amistad, de amor, de solidaridad con Dios, sino es efectivamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque esto implica que efectivamente delante de los ojos de nuestro Señor, por la obra de Jesucristo a nuestro favor, nosotros efectivamente somos justos, porque Cristo pagó todas nuestras culpas y como Él pagó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, entonces ahora nosotros somos justos delante de los ojos de Dios. Pero no porque nosotros efectivamente hayamos hecho buenas obras, sino por la buena obra de Cristo a nuestro favor, imputada, acreditada a nosotros por medio de la fe. Es por esto tan importante el que no dejemos nosotros de tener permanente y continuamente nuestra fe y no dejar de poner nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es la razón del por qué nuestro Padre nos ama. El momento en que nosotros dejamos de poner nuestra mirada en Cristo, ya se pierde la razón del por qué Él nos ama. Entonces, ahí la única manera como Él nos ama es por nosotros mismos, lo cual nos descalifica totalmente y vamos a vivir una vida triste porque no hay ningún ser humano que por medio de las obras de la ley pueda ser justificado delante de Él. Eso nos dice la Escritura. Así que miren, voy a leer en este contexto un poco estos versículos. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. El versículo 2, entre paréntesis, dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Mire, qué interesante esta escena que la escritura la vuelve a repetir, porque evidentemente esta historia está ya tipificada en las escrituras, pero sin embargo apenas se recuerda otra vez la acción que ella cometió, positiva, por supuesto, con Cristo, ¿verdad? Al punto de que preparó su cuerpo para la sepultura. Eso es lo que justamente Jesucristo en su momento había comentado. Pero esta acción de María tiene que ver directamente con el nivel de escucha que él tenía hacia el Señor Jesucristo. Ella es la que efectivamente siempre escogía la mejor parte. Y esta perspectiva que ella tenía de escuchar al Señor hacía que efectivamente ella considere a Cristo, ¿verdad?, de una manera distinta de lo que muchos de nosotros a veces lo vemos.
Y ya vamos a ver también algo de esas razones. El versículo 3 dice, las hermanas de Lázaro, ¿verdad? A Jesús para decirle, Señor, fíjate, qué importante esto. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. He aquí, el que amas está enfermo. Y en el versículo 5, bajo la misma figura, el Señor Jesús dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Fíjate, aquí el Señor descubre, ¿no es cierto?, el corazón que él tenía para ellas, pero no era tan interesante, ¿verdad? Para ellas, el que ellas amen al Señor, sino el que ellas descubran que Cristo es aquel, ¿verdad?, que los ama. Y aquí, por ejemplo, ellas estaban clarísimas cuando vieron que el hermano estaba enfermo, aparentemente era una enfermedad complicada, grave, porque sabemos todos nosotros que terminó el hermano muriendo. Entonces, ellas dice que enviaron para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Tú eres el que le amas. Ellas sabían que él era el que las amaba también, de acuerdo con el versículo 5. Y esto efectivamente tiene una connotación importante porque va de la mano, ¿verdad? Con esta característica especial que usted y yo tenemos que descubrir respecto de nuestro Padre Celestial. Y esta característica principal es el que Él es amor. La Escritura nos dice que Dios es amor. Y el amor es lo que le motiva a Dios a ser fiel, a bendecirnos, a cuidarnos, a tener misericordia con nosotros. Lo único que justifica el hecho de que efectivamente Dios es quien es con nosotros, es que Él nos ama. ¿Y por qué Él nos ama? Porque Él es amor. Es decir, la sustancia de Él es el amor. Él no puede hacer otra cosa que amar, porque al Él ser, ¿verdad? La sustancia del amor o ser el amor, pues efectivamente Él ama. Ahora, descubrir que Él es el que me ama, ¿verdad? Es muy importante. Esto ya se veía, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, cuando, ¿verdad? En esta parte de la escritura en donde se ve este romance, ¿verdad? De nuestro Padre con la iglesia, que es una alegoría. Aquí ya se decía, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Es decir, nuestro acercamiento, nuestra relación, ¿verdad? Tiene que estar basada en el amor que Él me tiene a mí. Esto es fundamental. Es en el amor que Él me tiene a mí, no en el amor que yo le tengo a Él. Porque lamentablemente nosotros creemos que el amor que yo le tengo a Él es lo que Él acepta. No, no, es el amor que Él me tiene a mí, el que yo acepto. Y cuando yo acepto el amor que Él me tiene a mí, y ese amor que Él me tiene a mí, nos viene encapsulado en el Espíritu Santo, que es Cristo mismo morando en nuestro corazón, ese amor que Él me tiene a mí comienza a crecer en mi corazón, comienza a enraizarse en mi espíritu y ese amor finalmente es el que yo después le termino devolviendo. Yo jamás le puedo dar a Él algo que Él no me haya dado primero, y específicamente cuando nosotros hablamos del amor. Entonces, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, el que ama mi alma, el que me ama, el que se dio a sí mismo por mí, el que me ama. Esta parte, ¿verdad? De lo que Él es para mí, es lo primero que nosotros debemos recibir en una época como en la que nos encontramos en este tiempo. Porque finalmente Cristo es la respuesta del amor que Dios ha tenido para la humanidad. Fíjate, de tal manera amó Dios al mundo.
De tal manera amó Dios a Ricardo, a Lupe, a Jairo, a Jimmy, a Cecilia, a Sandra, a Maribel, a Mario. De tal manera amó Dios. Personifica ahí tu nombre, que envió a su amado Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el amor de Dios para nosotros se ve expresado y manifestado en habernos enviado a su propio llamado Hijo Jesucristo en carne, para que Él pueda ser el justo delante de Dios, para que Él pueda cumplir por nosotros todo lo que nosotros éramos incapaces de poder cumplir, para que Él pueda agradar al Padre en la carne, porque Cristo es nuestro hermano mayor. No olvidemos, hermanos, que todos nosotros nacemos de nuevo no por nuestra propia voluntad. Esto nos muestra el libro de Juan. Nosotros no nacemos por nuestra propia voluntad. Nosotros nacemos por la voluntad de Dios. Nosotros nacemos por la palabra de Dios. Es por esto que es tan importante cuando nosotros llevamos este evangelio de Jesucristo a las personas que no conocen a Cristo. ¿Verdad? Es Cristo mismo hablándoles para que ellos efectivamente acepten esa palabra de vida. Todas aquellas personas que han escuchado en algún momento el evangelio, han escuchado la invitación de parte de nuestro Padre a recibirle como suficiente Señor y Salvador, son personas que vieron en un momento determinado y escucharon la voz del mismo Dios para que efectivamente ellos puedan nacer de nuevo. Hay personas que no lo aceptan, obviamente. Hay personas que hemos tenido el gusto y el privilegio de poder aceptar y vamos en esta misma medida comprobando que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es verdad. Ahora, evidentemente esto también tiene que ver con la presencia de Dios, porque como nuestro Padre ve en el futuro, como Él es eterno, Él no está metido dentro de este canal que nosotros llamamos tiempo, dentro de este túnel del tiempo. Él está por encima de aquello, así que Él ve desde el primer hombre hasta el último, y Él sabe las decisiones, Él conoce los pensamientos, ¿verdad? Él sabe las inclinaciones que los seres humanos tenemos. Él sabía de antemano aquellas personas que iban a escuchar este mensaje y que iban a decir: yo creo por medio de la fe que tú eres mi Señor y mi Salvador. Entonces, a través de esta palabra que Él conocía, que nos iba a enviar, es que efectivamente nosotros nacemos de nuevo. De ahí es tan importante, hermanos, el hecho de que nosotros no dejemos de presentar el Evangelio de Jesucristo a las personas, porque es la oportunidad que Dios les da a través de nosotros para efectivamente venir a recibir esta vida preciosa y maravillosa. Pero todo esto nace de algo muy importante, que es del que ama mi alma, del que me ama, del que me tiene amor hacia mí. Ustedes recordarán que en consonancia con esto que está comentando la escritura, que dice: he aquí tu hermano, nuestro hermano al que amas está enfermo, ¿no es cierto? Y más adelante la escritura dice que Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano. Ellos habían conocido esta característica especial del Señor. Ahora, esto va en consonancia con lo que Juan también muestra cuando él no habla de él mismo en las epístolas de Juan, pero sin embargo, él decía cosas como estas. En Juan 13:23 dice: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, él estaba hablando del mismo. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba en la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Dice, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba. Fíjate, él también conoció esa misma característica de Dios, que Él es el que me ama. Juan conoció que Él es el que me ama. Marta y María conocieron, y Lázaro, que Él es el que nos ama. Entonces, hay una gran diferencia en entablar una relación con Dios en función del amor que Él tiene para mí, que en función del amor que yo tengo para Él. En función de la obra que Él ha hecho para mí por ese amor, que en función de la obra que yo soy capaz de hacer por Él. En función, ¿verdad?, de la obediencia, de la gracia, de la misericordia, del favor que Él me tiene para mí, y no en función de todo aquello que yo soy capaz de poderle dar. Fíjate que una relación con Cristo basada en la ley
está basada en lo que yo puedo darle a Él, en lo que yo puedo hacer por Él, en cuanto yo soy capaz de obedecerle a Él, y no está basada en lo que Él ha hecho por mí. Es por esto que es tan importante que nosotros pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y a entender cada día más, ¿verdad? Lo que significa relacionarnos con Él en base del amor que Él me tiene a mí. Porque aquí lo que el Señor quiere mostrarnos, hermanos, no es que Él solamente amaba a Marta o a María y a Lázaro o a Juan. Aquí, pues, cuando vemos nosotros, por ejemplo, en Cantares 3:1, es más genérico, porque dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Aquí ya no hay nombre, aquí todos nos ponemos el nombre. ¿Quién es esta persona que está buscando en la noche en su lecho al que ama mi alma? ¿Quién es? Eres tú, soy yo. Somos cualquiera de nosotros que efectivamente entendamos que Cristo es amor y es la fuente del amor. Y por tal motivo, nosotros tenemos que buscar al que ama mi alma. Tenemos que buscar al que ama nuestro bien. Tenemos que buscar al que ama nuestra vida, al que ama todo aquello que efectivamente ahora somos por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. No olvidemos que somos nuevas personas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros somos nuevas criaturas para nuestro Padre. Él nos ve como nuevos hombres, como nuevas personas, como nuevas criaturas, y por tanto Él ve a su amado Hijo dentro de cada uno de nosotros. Así que esto es importante primero, hermanos. Yo creo que aquí la Escritura deja muy claro el hecho de que tanto Marta, María y Lázaro tenían clarísimo el hecho de saber que efectivamente Cristo era el que los amaba. Ahora, en este contexto, que también es algo que el Señor quiere que tú y yo conozcamos, que no nos relacionamos con Él solamente en base a nuestras capacidades, sino en base a su poder, a su gracia, a su amor y a sus capacidades, es que Él efectivamente entra en una relación formal con nosotros. Y así que aquí la Escritura nos dice que enviaron pues las hermanas en el versículo 3 para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, he aquí el que amas está enfermo. Muy bien, oyéndolo Jesús, ahora, ellas, también un tema importante aquí, cuando las hermanas le mandaban llamar a Jesús, es porque las hermanas sabían que, por supuesto, había una emergencia médica en la casa. Sabían que su hermano se había puesto mal, pero ellas conocían el poder de Cristo Jesús. Ellas habían sido testigos de los milagros, de las sanaciones, de las curaciones, del echar fuera demonios, de la multiplicación de los panes. Ellas conocían exactamente cada uno de esos milagros que Jesús había hecho. Y ahora, ¿verdad? Ellas estaban pasando por un momento de prueba. Un hermano, ¿verdad? Estaba en una situación delicada. Un hermano estaba pasando por una situación de muerte y las hermanas, pues lo mínimo que podían hacer en lugar de buscar médicos, era buscar al médico de médicos, que era su amigo, que era su amado Cristo, que ellas ya lo conocían. Entonces, ellas lo enviaron a ver, porque sabían que Cristo tenía el poder necesario para poder sanarlo y curarlo. Para ellas la esperanza de sanación y de que su hermano no muera, definitivamente era Cristo. Así que ellas se encontraban envueltas en este episodio normal, común y corriente, como a cualquiera de nosotros en cualquier instante y en cualquier momento, una circunstancia, una situación difícil se nos puede poner enfrente, ¿verdad? ¿Y a quién nosotros vamos a recurrir? Más allá de ir a las personas que serían capaces de poder ayudarnos a resolver ciertas cosas, primero nosotros efectivamente sabemos que vamos a quien tiene el poder, efectivamente, para poder bendecirnos, para poder sacarnos de la circunstancia y para poder darnos esa bendición que nosotros requerimos. Así que aquí es muy curioso ver esto que viene a continuación,
porque en este contexto de la relación de Jesucristo con la familia de Lázaro, de Marta y de María, la perspectiva que tenían Lázaro, Marta y María de que Cristo era quien les amaba a ellos profundamente. En esa circunstancia se desata una situación de enfermedad y ellas pues acuden a quien verdaderamente los ama. Y fíjate la reacción de Jesucristo en el versículo 4. Dice, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y hace énfasis la escritura en el versículo 5 y dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y el versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Interesante, ¿no? El Señor Jesucristo no salió corriendo, dejando todo lo que tenía allí previsto, ¿no es cierto? Y fue a ver rápidamente a quien él amaba. Y fue a atender la petición de aquellas a quien él las amaba. Sino que la escritura dice que cuando él oyó que estaba enfermo, más bien como que se quedó 2 días más. Es decir, va al revés, o va en otro sentido, o va en otro camino, o va en otra dirección distinta de la que efectivamente Marta, las hermanas hubiesen pensado, ¿verdad? Que podía haber sido la reacción de Jesús. Ahora, esto sucede muchas veces en nuestra propia vida. Es decir, ¿por qué razón a veces en circunstancias difíciles en las que nosotros podemos estar inmersos, no vemos una respuesta inmediata de nuestro Padre? Cuando nosotros sabemos que Él nos ama, cuando nosotros sabemos que efectivamente Él nos ha rescatado, cuando ya hemos visto en nuestra propia experiencia que nuestro Padre ha salido al paso en muchísimas circunstancias y nos ha bendecido, pero cuando estamos en el calor de la prueba y de la dificultad, obviamente nosotros con nuestros ojos naturales vemos cuáles son las salidas naturales o vemos cuáles deberían ser las acciones que Cristo deba emprender para que efectivamente aquella circunstancia o situación en la que nos encontramos mejore, se arregle o se enderece. Pero sin embargo, la respuesta de Cristo a veces va en una dirección contraria a nuestra lógica. ¿Y por qué es esto? Porque los niveles de prioridades que los seres humanos tenemos son unos y los niveles de prioridades que nuestro Señor Jesucristo tiene son otros. Más allá de que Cristo está interesado en bendecirnos, en proveer, en sanar, en libertar, más allá de que damos por hecho de que Él quiere esto para nosotros, sin embargo, ¿verdad? Él tiene un plan que no tiene como fin solamente el libertar, sino lo que nos muestra aquí el versículo 4, cuando el Señor Jesús dice, oyéndolo Jesús dijo, y aquí está el punto central, esta enfermedad no es para muerte. Es decir, las hermanas sabían que se estaban enfrentando a la muerte de Lázaro, su hermano, y eso les iba a ellas a causar por el amor, el cariño, el afecto que le tenían a su hermano, un dolor gravísimo. Pero también a Lázaro le iba a causar la muerte. Es decir, era una situación realmente desesperada. Había que actuar rápidamente antes de que Lázaro muera y Cristo tenía que venir rápido. Cristo tenía que venir a imponer sus manos sobre Lázaro, a orar por él para que efectivamente se sane. No se podía esperar mucho tiempo porque la situación de Lázaro era grave. Y vemos que, por supuesto, Lázaro murió. Entonces, ellas tenían esa prioridad. La prioridad era, no queremos perder algo que amamos.
no queremos perder algo que queremos. Queremos que se evite este dolor, ¿verdad? A nosotros y en este caso a nuestro hermano. Ahora, en nuestra vida, en nuestra relación con Él, efectivamente nosotros nos vamos a encontrar con pruebas, con luchas, con dificultades, con enfermedades, con tribulaciones, que el Señor Jesucristo descubre algo maravilloso aquí. En la relación de aquellos con los cuales efectivamente contamos con que Él nos ama a nosotros. El tamaño del amor que Él tiene para con nosotros tiene que ir creciendo en la medida en que nosotros nos enfoquemos en su gracia y en su amor. En la medida en que nosotros lo vemos a Él a cara descubierta, sin el velo de la carne, sin el velo de nuestros pensamientos naturales, sin el velo efectivamente de nuestras limitaciones humanas, sin el velo de nuestras debilidades actuales, cuando nosotros le vemos a Cristo, ¿verdad? Y sabemos que así como Él es, nosotros somos, entonces en esa misma medida, efectivamente, el amor, la gracia y todo lo que Él es va a ir creciendo en nosotros. Entonces, bajo esa figura, nosotros vamos a saber que cualquier circunstancia en la cual nosotros nos encontremos, de enfermedad, de dificultad, de lucha o de prueba, el Señor Jesús va a repetir exactamente lo que aquí está diciendo, que esta circunstancia que tú estás pasando hoy, esta dificultad, esta escasez, esta lucha, no es para muerte. Ahora, esto tiene una connotación interesante y que lo podemos ver en la misma escritura, ¿verdad? El Señor va a aprovechar cualquier circunstancia que Él permita, en donde nosotros tengamos que ser probados, en donde nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tenga que ser probada, nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en Él tenga que ser probada. Él va a aprovechar, ¿verdad?, el que efectivamente nosotros seamos entrenados, nosotros seamos capacitados en las cosas del Espíritu, en la vida de Dios, en la vida de Él mismo. Entonces, 2 Corintios 7:10 respecto de esta tristeza, porque aquí habla de dos tristezas. Fíjate, dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta circunstancia que tú estás viviendo no es para muerte. Esta circunstancia que tú estás viviendo no es para destrucción, porque muchas veces nosotros cuando estamos en pruebas o en dificultades, pues pensamos en lo peor. No, lo que tú estás viviendo hoy, bajo ninguna circunstancia es para lo peor. Y 2 Corintios 7:10 nos muestra esto desde la siguiente manera. Dice, porque la tristeza, evidentemente si es que el hermano iba a morir, eso iba a causar tristeza a la familia, iba a causar tristeza a las hermanas y le iba a causar un daño irreparable al hermano porque finalmente iba a morir. Pero aquí nos dice la escritura, porque la tristeza que es según Dios, fíjate, la tristeza que es según Dios, es decir, hay una tristeza que nosotros tenemos que experimentar que es según Dios. Dice, produce arrepentimiento para salvación. Produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza. La tristeza que viene de Dios, que tiene como fin el producir algo más alto en nosotros. Y aquí la escritura dice que este algo más alto es arrepentimiento para salvación. La palabra arrepentimiento aquí es, ¿verdad?, la palabra metaneo. La palabra metaneo en griego significa cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de manera de ver, cambio de manera de entender las cosas. Nuestro Padre lo que está buscando a través de las circunstancias difíciles que nosotros tenemos que vivir es sacar provecho de esa situación para que efectivamente nosotros
podamos tener una manera distinta y diferente de ver a nuestro Padre. Una manera distinta y diferente de ver el amor que Él tiene para con nosotros. Una manera distinta y diferente de solucionar nuestros problemas. No es yendo y despertándonos con el problema para ver cómo lo vamos a solucionar, sino es que el despertarnos diariamente con Cristo primero, buscando escucharle, poniendo nuestro oído como María lo hacía, la mejor parte, y recibir de Él toda esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad, esa fe, esa esperanza para ahora, con su guía, efectivamente poder arrancar la actividad que nosotros tenemos en el día. La semana pasada hablábamos sobre la actividad que es guiada por la carne y la actividad que es guiada por el espíritu. Nosotros podemos resolver nuestras cosas guiados por la carne o guiados por el espíritu. ¿De qué va a depender? De que si nosotros el día, cuando arrancamos la mañana, la mejor parte de nuestro descanso, o mientras estamos en el hecho buscando al que ama nuestra alma, estamos buscándole, estamos meditando, estamos poniendo en Él nuestra confianza, estamos confesándole a Él nuestras necesidades, estamos haciéndole conocer nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros temores y descargando sobre Él nuestra ansiedad, descargando sobre Él nuestros miedos, descargando sobre Él nuestra desesperanza. Entonces, esto va a traer paz a tu corazón. La Escritura promete y dice que Él guardará en completa paz aquel quien persevere en tus pensamientos, porque Él te guardará en completa paz si es que tú perseveras en los pensamientos de Él, en sus dichos, en sus promesas. Así que esta perspectiva nos va a ayudar a que efectivamente nosotros comencemos desde el principio del día a ser guiados por el Espíritu. Y eso va a hacer que el Espíritu mismo se adelante a nuestras circunstancias, se adelante a nuestras situaciones y que Él nos lleve a vivir las buenas obras que Él preparó de antemano para que caminemos en ese día. Es decir, y esas buenas obras tienen que ver directamente con el darnos a nosotros la provisión espiritual, primero, para poder fortalecernos. Después la provisión emocional, en donde sintamos nosotros el respaldo, el amor, en donde nosotros sepamos que efectivamente nuestro Padre ya pagó nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, y que ahora yo puedo enfrentar aquellas circunstancias con su poder, en donde sepamos nosotros que contamos, ¿verdad?, con Él a nuestro favor y que Él es el que va a pelear por nosotros nuestras batallas. Así que esa tristeza que produce arrepentimiento, que es metanoeo, dice que es para salvación. ¿Qué implica? Esa manera de pensar lo que hace es que nosotros podamos arrancar la sotería, la salvación, ese soso que es salvación, que podamos arrancar efectivamente la provisión, que podamos arrancar la sanidad, que podamos arrancar todo aquello que el Señor ya ha provisto y ha previsto para todos y cada uno de nosotros. Él efectivamente, hermanos, nos quiere libertar. Salvación es liberación de todos nuestros males y de todas nuestras dificultades. Así que la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero de lo que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué significa? La tristeza del mundo produce en nosotros, ¿verdad?, angustia. Produce en nosotros dolor, estrés, desánimo. Produce en nosotros toda especie de males, porque Satanás lo que está intentando allí es prendernos. De ahí que el Señor nos pide una y otra vez: no temáis, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis.
No temáis porque Él está con nosotros. Él venció a Satanás. Él venció a la tentación. Él venció esa tribulación. Él venció esa dificultad. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación o espada? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? La muerte, la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni principados, ni potestades, ni lo oculto, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese amor, como lo tenía claro Marta, María y Lázaro y Juan y la novia de Cantares, el que ama mi alma es el que tú y yo debemos tener conciencia permanente y continua en nuestro corazón para crecer en él. Así que, oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Hermanos, y esto es replicable a las circunstancias que nosotros estemos pasando ahora. Esta circunstancia que tú estás viviendo no es para muerte, sino que es para que efectivamente tú recibas la vida, para que tú recibas la provisión y para que tú recibas la bendición de Dios. Y aquí dice, Señor, algo maravilloso. No es para muerte, sino para la gloria de Dios. No es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor permite a aquellos que nos ama circunstancias en su momento difíciles, unas más que otras, porque nos ama. ¿Y por qué? Porque Él, a través de ellas, tiene como fin la gloria de Dios y tiene como fin que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué significa esto? Que finalmente tú vas a ver la mano de nuestro Dios poderoso mostrándose en señales, en prodigios y en milagros. Prueba de ello, por ejemplo, cuando ahora mismo en este tema de Lázaro, Dios tenía prevista que la enfermedad de Lázaro y que el sufrimiento de Marta y que el sufrimiento de María no eran para muerte, sino eran para que ellas crezcan de una manera gigante en entender y en conocer quién era Cristo, al que ellas y ellos ya estaban amando. Pero ellos nunca se refieren a cuánto nosotros amamos a Cristo, sino ellas se refieren a cuánto Él nos ama a nosotros. Ahora, tanto es el amor de Cristo por ellas que ahora les iba a mostrar y Él se iba a glorificar haciendo algo que ellas eran incapaces, más allá de que lo conocían, de poder todavía entender y comprender. Y era verlo a Él en una dimensión muchísimo más alta. Así que cuando las necesidades o los padecimientos que hoy estamos viviendo, hermanos, sabemos nosotros que son para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado, esto significa que el Señor tiene una salida. No como la que yo estoy pensando. Por eso es que el Señor aquí efectivamente dice que cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Él sabía que la situación para Marta, para María y para Lázaro se iba a agravar. Él sabía que Lázaro iba a morir. Él sabía que Marta y María iban a ser tremendamente probadas por esa circunstancia. ¿Cuántas dudas no les pudieron haber venido a ellas cuando el Señor Jesús, que ellas sabían que Él las amaba, digamos que había hecho caso omiso a esa circunstancia y se había demorado más de lo normal al punto que su hermano había muerto? Ya no había nada que hacer. ¿Cuánto estuvieron ellas pidiendo para que Cristo venga? Cristo escuchó. Cristo oyó. Cristo sabía lo que estaba sucediendo. Y Cristo sabía que esta circunstancia era para bendición. Y era para que el conocimiento que ellas tenían de Cristo todavía se eleve a un
punto muchísimo más alto del que ellas conocían. Así que los problemas, las luchas, las dificultades y las pruebas también para nosotros son escaleras que nos permiten crecer en el conocimiento de Cristo, que nos permiten crecer en saber quién es Él, que nos permiten de alguna manera dirigirnos al lugar que tú y yo requerimos, a aquel lugar que es la mejor parte y que no nos va a ser quitada, y que es escucharle a Él. Mira lo que Marta y María, y lo veremos más abajo, dice, Marta y María, cuando el Señor Jesucristo demoró en venir y ya el hermano efectivamente había muerto, vemos que Marta y María efectivamente le dicen, las dos, tanto en el versículo 21 como en el versículo 32, cuando Cristo llegó, le dicen, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjate la mentalidad que ellas tenían. Sabían que Cristo era poderoso para curar al hermano, pero no sabían que era poderoso para resucitar al hermano. La fe de ellas había limitado el poder de Dios. Todavía ellos tenían una fe limitada. A pesar de que ellas sabían que Cristo era poderoso, de que había hecho grandes milagros, a pesar de que ellas sabían que Cristo efectivamente las amaba, pero sin embargo no habían visto que Cristo era poderoso aún para resucitar de los muertos. Y las hermanas le recriminan cuando Cristo llega en el versículo 21 y 32. Dicen, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no nos escuchaste a tiempo? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor no reaccionó de acuerdo a lo que las hermanas pensaban? Posiblemente a lo que el propio Lázaro estaba pensando. ¿Por qué no reaccionó así? Porque el Señor quería llevar la relación de ellos, porque los amaba a un nivel más alto del que ellos efectivamente tenían. Posiblemente ellos, con lo que habían conocido del Señor, ya estaban satisfechos. La limitación del corazón del ser humano, al haber recibido una parte importante de este conocimiento del amor que Él tiene para mí, de pronto ya me llena y me vuelve satisfecho. Pero el Señor me dice, no has conocido todavía todo lo que yo soy. Y es por eso que vemos, hermanos, a través de la historia, de la propia escritura, gente con muchas pruebas y muchas dificultades que después de aquellas siempre fueron a un nivel superior. Mira lo que le pasó a Job. Job fue a un nivel superior. Mira lo que les pasa a estas. ¿Cómo veían ellas a Cristo después de la resurrección? ¿Era el mismo Cristo que ellas habían conocido hasta ese momento, o era una nueva relación, o era un nuevo horizonte, o era un nuevo Cristo? Ellas estaban conociendo un Cristo renovado. Porque ¿sabes cuál es el problema que nosotros tenemos, hermano y hermana? Que normalmente nosotros nos conformamos a un nivel de relación con Dios en la que ya entendemos que lo conocemos y de alguna manera entramos en una posición de status quo. Ya lo conocemos y como que no hay mucho más. Y ahí es donde el Señor nos mueve el piso para que efectivamente las circunstancias, las situaciones, las luchas y las dificultades tengan como propósito, porque contamos con el amor de Él para nosotros, tengan como propósito el llevarnos a un nuevo nivel de relación. A un nuevo nivel de relación. Entonces la estrategia de Jesucristo en el versículo 6 fue: cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, el plan que el Señor Jesucristo tenía para poder salvar y para poder responder a la petición de aquellas que amaba era distinto del que ellos tenían. Coincidían en algo:
en el hecho de que el Señor había determinado que esta enfermedad no sea para muerte. Ahora, esto nos debe a nosotros asegurar que cualquier circunstancia que el Señor permita ahora en nuestra vida no es para muerte. Si es bien cierto, habrá sufrimiento, pero el sufrimiento es para arrepentimiento, para metanoia. Para eso es, para cambiar nuestra mente y para efectivamente buscarle a Él como nuestra fuente de solución. No, no es el dinero lo que estás necesitando. No es la salud lo que estás necesitando. No es la liberación de la circunstancia que estás viviendo lo que estás necesitando. No, no es eso. Esa circunstancia, esa carencia, lo que te está demostrando es que necesitas ver más a Jesús. Ver más a Cristo Jesús. Porque Él es la fuente de tu bendición. Él es la fuente de todas las cosas que necesitas. Las cosas que necesitas son frutos. Las cosas que necesitas son frutos que salen del árbol. No son fines. No son fines. Es decir, la manzana de un manzano no hace al árbol. La manzana es el fruto del manzano. Y por eso es que nosotros somos los pámpanos de la vid, que es Cristo. Y los frutos de Él somos nosotros los que efectivamente expresamos y manifestamos. Entonces, hermanos, es muy importante, primero, en esta primera parte entendamos que nosotros tenemos el amor incondicional de Cristo hacia nosotros y primero a Él tenemos que conocerlo como el que ama nuestra alma. Que tu relación con Él, que mi relación con Él esté basada en el amor que Él tiene para mí y no en lo que yo puedo hacer para Él. Nunca va a funcionar de esta manera. Si yo recibo el amor de Él para mí y todos los beneficios que vienen con Él, entonces yo voy a responderle a Él con esa misma materia prima, con ese mismo ADN que le está inyectando en mi corazón. Eso es lo primero. Esto no quita que efectivamente vamos a tener que vivir circunstancias de prueba, de lucha, de enfermedad, de escasez. Pero el Señor lo que quiere que sepas es que hay algo que está garantizado. Que esa circunstancia de debilidad que estás viviendo no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorifique a través de ella. Es decir, el Señor va a no solamente no permitir que seas tentado o que seas probado más allá de lo que puedas soportar, sino que juntamente con la prueba también te dará la salida para que venzas esa circunstancia y estés después firme. Y estés firme en una posición más alta, viendo la gloria y el poder de Dios trabajando efectivamente a tu favor. Nuestras oraciones son un poco más de carácter inmediato, porque yo lo que quiero quitar es el dolor. Yo lo que quiero evitar es la pérdida. Y está bien, oremos así. Y Dios también quiere hacer esto. Pero Él lo va a hacer normalmente conforme a su sabiduría, conforme a el utilizar la circunstancia para que efectivamente Él pueda crecer en mí y que yo pueda crecer en Él. Y finalmente nosotros vamos a comenzar a cambiar el espectro de la cancha que le hemos limitado al Señor y verle poderoso para hacer cosas mucho más altas de las que nosotros habíamos creído. Marta, María y Lázaro le habían trazado una cancha de la cual él no se podía salir. ¿Cuál era? La muerte. Ellos sabían que se tenía que evitar la muerte de Lázaro,
porque después de la muerte de Lázaro ya no había nada que hacer. Y el Señor permitió ese que no hay nada que hacer para aparecerse cuando ya humanamente no había nada que hacer, para que efectivamente la gloria de Él, como efectivamente así fue, se muestre en este caso por medio de la resurrección de Lázaro. Y así fue como le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y Él es todo lo que tú y yo necesitamos para que efectivamente podamos nosotros ser provistos y salir victoriosos de la circunstancia en la que nos encontremos. Él es todo lo que tú necesitas. Que el Señor les bendiga ricamente.